Estamos hoy aquí con Abel Muñoz, Muy buenas, ¿qué tal? yo soy Gerard Ross y hoy vamos a estar hablando de un temita más de estos así controversiales. Vamos a ver un poquito la diferencia que hay entre el conflicto psicológico, conflicto biológico y conflicto emocional y un poco esta controversia que hay entre el origen emocional de las enfermedades y estas cositas. Abel? Sí, sí, porque esto es como si fuese un partido de fútbol, a que hay unos van con el Barça y el otro es con el Madrid, ¿no? Unos van con el tema de la biodescodificación, el otro con la nueva medicina y uno es, no, no, es lo mío, no, no, es lo mío, es emocional, no, es psicológico, no, es biológico. Hay que aclarar todos estos conceptos para que la persona, para tú que nos estás viendo, pues tengas las ideas más claras, ¿vale? Siempre ha habido una controversia entre emocional o biológico. Pero creo que hemos de ir un poco a la base de dónde ha salido toda esta controversia, ¿verdad, Gerard? Claro, si vamos a entender un poco la historia, cómo hemos llegado a punto, ¿no? Esta encrucijada de esta batalla de conceptos. ¿Cómo ha sido esta historia? A ver. Bueno, al principio empieza todo con el doctor Hammer, que descubre esas 5 leyes biológicas que se cumplen en el 100% de los casos, y a partir de aquí empiezan a salir escuelas como la escuela de Claude Chabat, Christian Fletch, Salomon Selam, Enrique Corbera. Bueno, todo lo que es bioneuroemoción, biodescodificación, psicosomática clínica humanista, DBO, descodificación biológica original. Así que en base a estas leyes biológicas aparecen una serie, vamos a llamarlo, de terapias o de metodologías que lo que tratan es de poder aplicar esas leyes biológicas. Lo que sucede es que en ese impasse y en ese querer cada persona con su propio ego, ¿no? Porque todos tenemos un ego, ¿no? De querer diferenciarnos, de querer decir yo he hecho esto mío, ¿no? De hacerlo cada vez pues, que sea una cosa mía, ¿no? Pues han ido diferenciando y han ido queriendo, no creo, pero sin querer han ido distorsionando estos, estos descubrimientos. Entonces, bueno, puedes explicar que, lo- cómo fue, ¿no? Un poco, porque creo que me comentaste que fue Salomón el primero el que aplicó esto del tema emocional, ¿no? Bueno, las emociones, no sé si fue Salomón, lo que, claro, Salomón sí que de alguna manera introdujo dentro de la biodescodificación las interpretaciones basadas en la medicina tradicional china, y la medicina tradicional china sí que tiene en cuenta cada emoción relacionada con un órgano. Pero luego Mm, también creo que junto a eso, junto a estas aportaciones que de alguna manera, pues, bueno, son aportaciones valiosas, pero que a veces generan algún tipo de confusión, luego también ha habido un surgimiento de tener en cuenta las emociones, ¿no? Está bien el tema este de que hayan tenido en cuenta las emociones. De hecho, creo que ya era hora de que se empezase a tener en cuenta. Lo que yo creo es que llega a ser perjudicial. ¿Por qué? Porque distorsionan las leyes biológicas que descubre el doctor Hammer. Entonces, me voy a quedar con lo que has dicho de, si no querías, querías puntualizar alguna cosita más, Gerard. Bueno, más que nada que hasta en el mundo académico o en la psicología, ¿eh? Sí. Pues en los últimos 15 años, 10 años, ha habido una aceptación de las emociones como las que estaban implicadas en muchos desórdenes Ujú, o en la capacidad de, o incluso en el comportamiento humano, ¿no? ujú, De alguna manera se hacía todo como muy cognitivo y ha entrado en el campo las emociones. Y bien. ha ido como junto esto, ¿no? O sea, el tema Ujú, de la biodescodificación con toda su expansión, el mundo de las emociones ya en el mundo de la enseñanza, ujú. reconocer cómo el aprendizaje está muy relacionado con las emociones. Bueno, Vale, todo esto es algo que creo que beneficia, pero a la vez ya llevamos ya años ya con todo esto, ¿verdad? Quiero decir que está muy bien que sepamos que las emociones pueden alterar de alguna manera o hay una implicación de alguna manera, se puede vislumbrar que hay algo más allá de lo puramente físico, ¿no? A mí hay una cosa que me llama la atención y es que hacía tiempo, bueno, me viene llamando la atención hace tiempo, pero
El otro día me paré a pensar en ello un poquito más profundamente, y es que mucha gente viene a consulta y me habla de que su médico le ha dicho que lo que tiene es estrés. Incluso el otro día me dijeron, no, es que lo que tú tienes es emocional. Entonces esto me hace mucha gracia porque luego tú dices, ¿no, Gerard? Empieza ya el universo, la gente, las personas a darse cuenta de que hay algo más allá de lo puramente físico, pero no nos podemos, pero creo que ya está, creo que ya basta, o sea, ya basta. El conflicto biológico es un conflicto biológico que de alguna manera tenemos que darle luz a todo esto de emoción, biología y tal. Vamos a ver una cosa. Cogiendo el ejemplo que tú has dicho antes de la medicina tradicional china y obviamente con mucho respeto hacia la medicina tradicional china, que creo que es una de las pocas medicinas que se han focalizado en la observancia profunda de todos los de todos estos, de todas las enfermedades, aunque sabemos ahora que no son enfermedades, ¿no? Y muchas cosas han acertado, pero muchas otras no. Por ejemplo, podría hablaros de que el pulmón, si no creo mal recordar, Gerard, corrígeme si me equivoco, está relacionado con la tristeza, ¿verdad? Sí. Entonces, yo digo, vale, ahora que nosotros sabemos las leyes biológicas y sabemos que todo tiene un sentido, todo tiene un para qué, como por ejemplo, si la persona hace un cáncer de hígado, que es proliferación celular de los hepatocitos del hígado, que lo que están tratando de hacer, y ahora sí que vemos un sentido biológico, es dar más posibilidades al individuo de sobrevivir almacenando aquellos pocos nutrientes que se puede encontrar por el camino cuando cuando hay una situación de escasez, ¿verdad? Entonces vemos directamente una relación. Vemos que hay una vivencia, ya no le vamos a hablar de que son emociones, sino hay una vivencia que a nivel biológico hay una necesidad que no ha sido cubierta. En este caso del hígado es la carencia, ¿no? Ir a cazar, por ejemplo, una leona que va a cazar y no encuentra ninguna presa. Entonces, esto mantenido en el tiempo lo que va a hacer es hacer crecer el hígado. Y esto, que el hígado crezca, tiene un sentido biológico. De tal manera que nosotros decimos que el individuo, ya sea humano, ya sea animal, ha experimentado un conflicto de carencia. ¿Mm? ¿Sí? Y eso es un conflicto biológico, no es un conflicto emocional. Porque fijaos que se va a caer súper rápido. Haciendo las preguntas correctas, cualquier cosa la podemos tumbar muy rápidamente. Si fuese emocional, yo pregunto, eh, si el pulmón es tristeza, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué manera está ligada la tristeza con el pulmón? ¿Que prolifere en los alvéolos pulmonares porque una persona está triste? ¿Qué sentido tiene? Y eso es la pregunta que quiero que tú que me estás viendo en la pantalla, quiero que pienses, ¿qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido, ¿verdad, Gerard? Bueno, de hecho, obviamente eso, ¿eh? Lo que tú has dicho, mucho respeto a la medicina tradicional china, tiene un conocimiento milenario y demás. Lo único que cuando queremos verlo de una manera más biológica, pues cobra mucho sentido, precisamente verlo según las 5 leyes, ¿no? Y más que nada para tumbar la creencia de el origen emocional de las enfermedades. A ver, yo veo muy, muy bien, para que nos entendamos, para que llegue a cuantas más personas mejor, para que realmente eso pueda adoptarlo, esta filosofía de vida, esta manera de entender la enfermedad, cuantas más personas mejor, esta manera fácil de decir, muy bien, las emociones y las enfermedades, tengo emociones que no gestiono, impactos emocionales, y eso es el origen de que luego me encuentre mal. Esa es la manera simplificada de entenderlo y que se ha popularizado. Pero cuando realmente eso entendemos cómo históricamente ha surgido, y ha surgido, ¿por qué? Salió Hammer, descubre las 5 leyes biológicas con el conflicto biológico y el sentido biológico, y luego se le da esa interpretación. ¿Por qué? Porque en terapia se trabaja o se ha trabajado el conflicto biológico a través de las emociones. Entonces, a través de la biodescodificación, siempre se ha tenido en cuenta la emoción como lo que se tenía que trabajar para solucionar el conflicto biológico. Y eso no es que esté mal, simplemente que se ha asociado que el origen era emocional, cuando no. Simplemente lo que pasa, creo, es que
cualquier persona que pueda experimentar emociones, o sea, todas esas personas, o cualquier animal, vamos a decirlo así, que pueda experimentar una emoción, ante un conflicto biológico, habrá una emoción asociada. Y es lo que, un poco como la analogía con el aparato psíquico de Freud, que el 1% que se expresa y que podemos agarrar para trabajar lo que hay profundamente es esa emoción, para llegar al conflicto biológico. Obviamente, si Claro. acompañáramos a Yo una enti- planta, pues no podríamos ir a la emoción y tendríamos que ir directamente al conflicto biológico que ha tenido y punto. Claro, ahí Las está. Lo que personas. acabas de decir es clave, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese es otro punto más para que te des cuenta, el que estás viendo, tú que estás viendo este vídeo, para que te des cuenta de que el conflicto no es emocional, es biológico, porque un lagarto, a pesar de no ser un mamífero, un lagarto hace conflictos. Sí, sí, sí. Y una planta, como dice Gerard, también conflictúa, tiene conflictos, tiene enfermedades, ¿sí? Entonces, claro, y no tiene emociones, así que no podemos hacer esa asociación tan libremente y tan, venga, vamos, es todo emocional. No, no. Pero sí que tenemos que decir algo, tal vez, a favor del tema de este tipo de pensamiento. Y es que, aun no siendo la causa real, las emociones sí que son el perfecto caldo de cultivo para que se dé, por ejemplo, pues un DHS, para que se dé, ¿verdad, Gerard? Un conflicto biológico. Sí, sí. Hay que darle la importancia que tienen las emociones, obviamente. Lo único que es para que realmente seamos más concretos y que entendamos mejor lo que está sucediendo. No es que sea la emoción. La emoción es lo que nosotros podemos percibir que está ligado al conflicto y que como el ser humano puede generar emociones desde su parte cognitiva, puede despertar su amígdala y ahí se liberarán en el torrente sanguíneo un montón de hormonas y demás, pues lo que se trata es de tener en cuenta que esas emociones que generamos nosotros son un caldo de cultivo para tener de manera más, si somos más sensibles a que activemos o vivamos un conflicto biológico. Entonces, las emociones nos sirven para poder ver lo que hay que trabajar. Pero tenemos que entender que detrás de eso hay un conflicto biológico. Y aquí me gustaría ya enlazar con que no son conflictos psicológicos, porque fíjate, estaremos en el trinomio, ¿no? Psico, Sí. emocional, biológico, que sería la tríada, ¿eh? La tribiología al final, y Ujú. que cómo interactúan estas tres capas o estas tres áreas, ¿no? Y la cuestión Claro. es que también hay una gran confusión en que, ay, tengo un conflicto, o sea, tengo algo que me ronda mucho por la cabeza, me voy a poner enfermo, ¿no? Como si realmente fuera el conflicto psicológico lo que es la base o el origen de la enfermedad. ¿Qué nos Vale, podrías decir de esto, Abel? pues sí. Eso es algo que también mucha gente piensa, ¿no? Que el conflicto es psicológico. Entonces, ¿es psicológico o es biológico, no? Fíjate, si fuese psicológico, eh, ¿cómo decirlo? La diferencia principal, voy a ir al revés para que lo entendamos mejor. Un conflicto biológico se puede entender si miramos la historia evolutiva del ser vivo. Así que el conflicto biológico se puede expresar, se puede entender si miramos esa historia, ¿sí? Pero el conflicto psicológico no, no está ligado a una filogénesis, ¿sí? La historia evolutiva se llama filogénesis. Así que yo pues sí que puedo explicar un conflicto biológico en base a esa evolución que ha tenido el ser viviente desde que hace 3.600 millones de años éramos una célula, un organismo unicelular, hasta ahora que hemos evolucionado, ¿no? Fue pasando por toda la historia de peces, anfibios, reptiles, mamíferos, homínidos, hasta el humano. Entonces, el conflicto biológico sí que lo puedo explicar yo mediante esa filogénesis, pero el conflicto psicológico no. ¿Eh? Un conflicto psicológico lo puede tener cualquiera. Podemos hacer un conflicto psicológico. ¿Eh? El comercial que está estresado cada día, que sale, que dice que, ostras, su sueldo depende de que consiga y consiga clientes y al cabo del mes se lo tiene que enseñar los resultados a su jefe, ¿no? Pero bueno, eso también me lleva al tema del estrés, ¿no? El estrés que también está muy focalizado, también vendría por ahí, ¿no? El psicológico, el Sí. estrés y todo esto, supongo, ¿no? Tú lo que Que es tienes lo que es dicen estrés. muchos médicos. Tú lo ¿Eh? que tienes es estrés, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Que es como, tú lo que tienes es estrés. Y es que algo Eh, tan genérico, tan tal, Claro. pues Y es interesante lo del estrés, porque el estrés,
es un programa biológico que nos sirvió tantísimas veces durante la evolución que ahora se activa automáticamente, ¿sí? Así que el primer programa biológico que tenemos, que se activa solo, es el estrés. Es cuando Vale. yo tengo una preocupación, una vivencia en el cual, pues, no sé cómo darle un resultado, en ese momento no tengo automáticamente ya empiezo a estresarme. De ahí a que, a causa del estrés, se genere una enfermedad, hay mucho, o sea, no Claro, tiene de nada que hecho, ver. si me permites, Abel, claro, porque podemos, obviamente todo no es blanco o negro y hay que entender realmente que hay muchas maneras de que algo suceda. Porque yo puedo tener un conflicto biológico, un DHS, y de ahí activarse la parte psíquica y habrá un estrés psicológico para solucionar aquel Correcto, conflicto. Lo que has sí. dicho antes del comercial. Yo como comercial, si fuera comercial, pues puedo tener una gran presión, la empresa me pide resultados, mi familia, tengo que pagar facturas, lo que sea, ¿no? Y yo puedo estar ahí rumiando mucho qué hacer, si lo haré bien, si no lo haré bien, si me pagarán, si no me pagarán. Y resulta que puedo tener incluso una operación por cerrar. Una operación por cerrar que dependo de ella y le pongo mucha expectativa a. Y resulta que el día que voy a firmar, y yo ya lo tengo todo ya atado, lo tengo ya casi vamos, que está ya dado por sentado que se va a firmar, ese día recibo la noticia de que esa empresa pues ha contratado a otra empresa y que no va a firmar. Eso no me lo espero, lo vivo en soledad y de manera dramática. Y se activa ahí o se vive ahí un Bioshock. Ahí está. ¿Eh? Eso sí que puede Entonces, ser, claro, sí, ha sí. habido el conflicto biológico, que lo podré ver luego vivir como una carencia que voy a hacer ahora para comer, o que voy a poder comer ahora que no tengo ese trabajo, ese ingreso, como un conflicto de separación, no sé, se podría vivir de muchas maneras o muchas maneras a la misma vez, pero la cuestión está en que ahí hay un conflicto biológico y que puede generar rumiación, pero la misma rumiación no tiene por qué generar de por sí el conflicto biológico. Sería un poco eso, ¿no, Correctísimo. Abel? Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, podemos poner, igual que hemos puesto el ejemplo del comercial, si nosotros pensamos de que el estrés, como dicen los médicos muchos, en los casos, es que además esto me hace gracia porque en los casos en los que les hacen 20.000 pruebas a las personas, a los pobrecitos que van ahí al médico, eh, no lo encuentran y cuando no lo encuentran dicen, eso, eso es psicosomático, eso es del estrés, ¿no? Entonces yo les preguntaría, vale, usted me está diciendo que es del estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que un ingeniero civil, que un comandante del ejército, que un policía, que son trabajos súper estresantes, que un bombero, o incluso que un autónomo, como tienen tanto estrés en su trabajo, ¿van a estar enfermos? ¿Todos están enfermos? Yo me Realmente, preguntaría, ¿no? Dicen que como ¿todos autónomo están no te enfermos? pones enfermo nunca. Precisamente. Entonces, claro, daos cuenta de una cosa, y es lo que yo abogo, y supongo que Gerard estará de acuerdo, en que nos tenemos que hacer las preguntas adecuadas, porque muchas veces ni siquiera nos preguntamos nada. Pero fijaos que como con una pregunta, con una simple pregunta, estamos ya tumbando una creencia que no está fundamentada, ¿sí? Sí, sí. Porque si fuese realmente que el estrés es el causante de muchas enfermedades psicosomáticas, pues todos los trabajos, las personas que trabajan en esos sectores, que ya os digo yo que son sectores de muchísimo estrés, estarían todos enfermos. Y Claro. no es así, no es real eso. No es así, ¿verdad? Y luego nos encontraremos que nos dirán, no, es que ese no se pone enfermo porque se ha tomado un zumo de naranja cada mañana y tiene el sistema inmunológico más fuerte. Bueno, Bueno, aquí entraríamos ya en muchas cosas que eso del podemos sistema dejarlas para, inmunológico para lo siguiente. dejamos para Para otro siguientes programa. charlas de helada, ¿sí? Pero lo que me quedo con lo del día de hoy es que creo que hemos podido aclarar un poquito la diferencia que hay entre un conflicto emocional, un conflicto psicológico y un conflicto biológico, y que cuando hablamos de conflictos biológicos, pues ahí podemos ser más específicos en qué tipo de estrés ha vivido la persona y qué sentido tiene con la experiencia que ha vivido con la enfermedad que está desarrollando. Que eso ya es, creo, un gran aporte a poder realmente ser mucho más específicos que a ti lo que te pasa es estrés. ¿No? Sí. Muy bien, Abel. Pues Pues genial. muchas gracias, Gerard, por estar ahí siempre. Lo mismo para ti y gracias a todos los que nos veáis.
Cualquier duda o aporte o cualquier otra idea quizá que no es la que hemos trasladado que quieras compartir, la puedes dejar en los comentarios, ahí donde estés viendo este vídeo. Lo más seguro es que haya un sitio donde puedas dejar tu opinión o tu sugerencia. Muchas gracias y hasta la siguiente charla helada.